Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Mati Zweig en su sección Al Este de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Mati? Como siempre, al este de algunos y para otros el suroeste. Exacto. Bueno, incluso para los chinos puede ser el oeste total, pero vamos a hablar de una parte de lo que era la antigua Yugoslavia y que hoy conocemos como Montenegro. ¿Y quiénes son o qué fueron los judíos montenegrinos? Mira, hoy en día son tan pocos que prefiero hacerla diferente, porque te la puedo hacer en resumen. Judíos montenegrinos se encuentran en la zona desde hace 1700, 1800 años, o sea, entre los imperios romanos y bizantinos. Y se han visto mucho también en el medioevo y se afianzaron mucho cuando los otomanos conquistaron toda esa zona. Hicieron incluso una república teocrática ahí, y los que tenían que, perdón, resistir eran los principados y los duques que tenían sus fuertes y que tenían sus ciudades-estado. Entonces, algunos judíos estaban ahí, pero muchos se hicieron comerciantes justamente con la conquista otomana y así siguieron durante la historia siendo muy importantes en el comercio y luego llegando ya al siglo XIX, incluso llegaron judíos, muchos del Imperio Austrohúngaro, muchos judíos austríacos, en ciudades que ya voy a hablar de ellas, famosas, y también tienen que ver con comercio. Luego, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, había una comunidad bastante chica, pero los alemanes en el 43 conquistaron a todo quien consideraban judíos, los mandaron a los campos, algunos se salvaron, volvieron, pero el resultado de todo eso es que en la época moderna tuvo que levantarse todo prácticamente de cero de la comunidad judía. Hoy en día, a pesar de que están construyendo una sinagoga en Podgorica, en la capital, que se llama Ar Hashem, o sea, la montaña del Señor, y que va a ser para judíos que no existen, o sea, debe ser para turistas, porque ahí si hay 20 judíos es mucho hoy en día. Y además, y eso tal vez un poquito lo voy a hablar después, es que hay un montón de afluencias, sí, como siempre, israelíes o judíos del mundo que pasan por ahí, y muchos que han venido en los últimos 10 años especialmente, que vinieron de Rusia y especialmente desde que comenzó la guerra, ¿no? Y muchos de ellos son judíos que han comprado ahí vilas, han comprado casas, entonces no participan activamente de la comunidad, pero muchos vienen también especialmente en las fiestas, en Purim, en Sukkot, en Pesach, entonces ahí se llena más. Y por eso supongo que están también mirando al futuro y construyendo una sinagoga grande. Pero te voy a decir que los judíos en Montenegro, históricamente, funcionaron como una especie de llave tanto de gente que sabía de manufactura como de comerciantes, y les servían para toda la zona suroeste de los Balcanes, las relaciones con Grecia y enfrente las relaciones con Italia y con Venecia, incluso el propio nombre Montenegro es de el veneciano, se entiende en español también, o sea, el Monte Negro, ellos le dicen Chernagora en el idioma de ellos, que quiere decir exactamente lo mismo, Montenegro. Eh, También los rusos le dicen Chernogora, y, o sea, todos son, viene por el mismo lugar porque tiene muchísimas montañas, es un país muy chiquito, tiene cientos de lagos y además tiene la costa adriática, o sea, es un ensueño desde el punto de vista turístico. Pero todo lo que te contaba de especialmente en el medioevo y en el siglo XV, que muchos se asentaron de los judíos en la bahía de Kotor y Ulchini, y desde ahí movían mucho el comercio, especialmente estaban muy metidos en el comercio de la sal, de los granos, de la seda,
fábricas, pescadería, y para pasarlos hacia Venecia, hacia Ancona, en Italia, porque en Ancona había una gran comunidad judía también, entonces tenía muchas relaciones con ellos, y ellos fueron de los principales motores de los que movieron las compañías de seguro marítimo, justamente por estar sobre el mar y por ser parte clave de todos esos negocios en el mar. E incluso tuvieron lo que llamaban las concesiones otomanas, que les permitían hacer comercio, especialmente en los siglos XVI y XVII, y muchos de estos judíos mercaderes recibieron privilegios justamente porque eran muy exitosos, pero también había muchos médicos, había, por ejemplo, un médico llamado David Rivero en el siglo XVII, que fue muy famoso, y que daba servicios en toda la costa. eh, y eso se ve incluso en el Museo de Historia Naval y de Historia de la Costa del Mar Adriático. Se hablan de judíos, se habla del médico, y también hay lugares históricos en esas ciudades con catacumbas y con cementerios judíos. Te puedo hablar, por ejemplo, de los judíos de la comunidad de Kotor, en esa zona, que desde el siglo XVI y hasta el Imperio Austrohúngaro tenían una gran prominencia, la mayoría eran sefaraditas, algunos ashkenazíes, tenías a los Pardo, los Tolentino, los Tedeschi, los Finzi, los Mandel, los Steiner, familias que fueron muy influyentes, también en la época de los Habsburgos, o sea, los Habsburgos estuvieron un poco más de un siglo, de 1815 a 1918, y tuvieron mucha influencia comercial eh, en toda, en toda esa zona que se llamaba la Boca Kotorskaya, o sea, la bahía de Kotor. Y hay muchas familias que son muy famosas, tienen libros sobre todo lo que hicieron, porque ellos llevaban todo ese negocio alrededor de todo el Mediterráneo y hacia el norte y hacia adentro de Europa. Por ejemplo, los Finzi, los Mandel y los Yeshurun, incluso nombres hebraicos, ¿verdad? Que están en todos los cementerios ahí y que ves que eran gente muy prominente. Después, otro lugar que fue muy famoso, ya desde el siglo III, había ahí judíos y cuarto, y que siguió habiendo hasta el siglo XIX por lo menos, es la ciudad de Doclea o Duclia, que también ahí había una presencia judía bastante importante. Incluso hay un lugar llamado Clea Necrópolis que se hicieron estudios arqueológicos y en el 63 se encontraron un montón de tumbas y de esqueletos con objetos que estaban alrededor con frescos, como se hacían hace 2000 años, ¿verdad? Con frescos alrededor para mostrar de que era una familia que era muy pudiente, y en esos frescos tenían, por ejemplo, una menorá, una estrella de David o un etrog de Sukkot, ese tipo de limón de Sukkot, que es de la fiesta judía, y todo eso estaba en las paredes alrededor de las tumbas. Así que y también muy influido por los venecianos, porque los venecianos conquistaron toda esa zona antes del medioevo y también influyeron mucho y eran parte también de todas las conexiones que se hacían con los mercaderes y con los comerciantes. Había, Hubo varias figuras conocidas de los judíos montenegrinos, por ejemplo, Shabtai Tzvi, el Ah, falso Mesías, ¿ok? Que en ujú. el siglo XVII era, no sé si incluso nació ahí, pero vivió muchos años y también murió en Ulcini en 1676, luego de haberse asentado ahí en 1673, tratando de seguir con sus predicamentos, sus alumnos y su falso mesianismo. Bueno, hoy en día le decimos falso, en aquel entonces tenía
muchos adeptos, incluso la otra vez hablamos de otra parte del Macedonia del Norte, en la cual fue Natán de Gaza, y él también pasó por ahí porque era un discípulo de Shabtai Tzvi. Ujú. Así que todo está conectado. Después tenés gente, por ejemplo, como Yasa Alfandari, que es digamos, el presidente moderno de la comunidad de Montenegro y que fue el que levantó todo cuando ya estaba realmente todo caído. Y en los últimos años trajeron a un rabino nacido, creo que en California, pero es de Chabad y también tuvo muchos años en Israel, que se llama Eddie Edelkov y está con la familia viviendo ahí y eh, incluso la madre de este rabino fue famosa, se llamaba Lotika Zeller-Mayer y era una de los personajes en una novela del premio Nobel Ivo Andrić, también de Yugoslavia, que se llamaba El puente sobre el Drina. O sea, no es que hay tanta gente famosa, e incluso en Israel muchos vinieron, pero no es algo prominente. Y como te decía, hoy en día también es una comunidad chica. Pero imagínate, vos tenés, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de esas familias importantes. Por ejemplo, la familia Finzi. Y acordate de la famosa película de los años 70, Ujú. El jardín de los Finzi Contini, Sí, sí. que era una familia de ficción italiana, aristocrática, que por supuesto después el nazismo se la comió. Pero también tenía que ver ese nombre, lo tomaron porque era famoso desde los Balcanes hasta Italia. Y tenían, bueno, el rol que tuvieron en toda esa zona fue o sea, la gran mercado entre Ancona, Mantua, Padua, y muchos astrónomos importantes tenían que ver también con esa familia y con la ayuda de dinero para poder desarrollarse. Eran sefaradíes, por supuesto, y hicieron todas esas rutas que realmente relanzaron toda la economía durante cientos de años. Muchos de esos también durante muchos años vivieron en Bosnia, especialmente en Sarajevo, eran las familias principales y al final por negocios pasaron a esa bahía de Kotor. Ahora, si te puedo hablar como siempre, primero de lo más importante, que es, digamos, la parte culinaria, ¿verdad? Es algo que siempre nos gusta meternos porque tiene sus cosas, cada uno tiene sus cosas, y tiene por supuesto la influencia de los Balcanes, la misma cocina montenegrina, la española de los sefaradí, los del Imperio Otomano, o sea, los turcos, todo lo que tiene que ver, digamos que las comidas de ellos eran historias regionales compartidas, ¿no? Con verduras rellenas, saladas, pasteles de nueces y miel, burek, o sea, la burreca, pero al estilo de ellos. También había adaptación de la cocina local montenegrina, porque muchos judíos observantes de kosher o la adaptaban o habían otros que no eran observantes y la comían y habían cosas increíbles como el niegushki pershut, por ejemplo. Es un famoso jamón ahumado, no muy kosher, pero que es único de esa zona. Después tenés el chichvara, en otros lugares de los Balcanes y de Turquía se llama chuchvara. Es un Per- plato sustancioso hecho de Ujú. harina de maíz guisada, cocinada con caimac, o sea, con crema fresca, salada y comprimida. Que quería decirte que el perchuk se parece mucho a al jamón en italiano, prosciutto. Exactamente, o sea, las palabras se derivan, se adaptan y lo principal es que sea rico. Después tenés el popara, que es un plato tradicional del desayuno que consiste en un pan remojado mezclado con caimac, leche y queso. El cróstule, el priganiche, los pasteles y los postres fritos a base de masa que se asemejan mucho a los dulces tradicionales judíos de Hanukkah, como las sufganiot o los bimuelos, o sea, buñuelos. Ujú.
Ok, así que tenemos todos estos datos interesantes de un lugar que tenía más que nada gente muy activa, muy proactiva, como dicen hoy en día, con muchos negocios y con muchos también dieron dinero para las artes, como te decía, para la astronomía. Y hay que entender de que es un país que también fue parte de la Yugoslavia, fue, por supuesto, tuvo su partido comunista, fue parte de todo eso, que al final se desmembró en el año 90-91. Desde aquel entonces tuvo una dicotomía en la cual no sabía seguir más hacia una política pro-occidental o más pro-rusa, porque además tiene una lengua parecida al ruso, no mucho, pero parecida. Tienen relaciones con la ex-URSS, y muchos rusos compraron miles y miles de casas, apartamentos, vilas y yates y cosas. Entonces tienen mucha relación hasta tal punto que hace un par de años los países occidentales consiguieron desbaratar un golpe de Estado llevado a cabo por gente prorrusa viviendo ahí. Y incluso ahora ahí está, hay siempre tradicionalmente que se abrieron, tuvieron, hicieron relaciones con Israel, son muy pro-israelíes, o sea, no tienen nada en contra de Israel. Hay excelentes relaciones de comercio, de turismo. El presidente ha estado también una vez, gente de Israel ha estado allá importante. Y bueno, como te digo, la vida sigue. Ellos tratan de ser ahora más pro-occidentales, especialmente desde que la expansión hacia los Balcanes de la Unión Europea los metió como candidatos en el 2017, lo que quiere decir que muy pronto van a ser miembros plenos y tal vez incluso con el euro, porque ellos usan el euro para todo el turismo y todo. Así que tienen un prospecto muy bueno para el futuro. ¿Y qué te puedo decir? Que sigamos teniendo buenas relaciones y que podamos seguir hablando de países tan simpáticos y con estos buenos prospectos de futuro. Pues muchas gracias, se nos ha dado muchas ganas de ir a hacernos un viajecito a Montenegro para disfrutar de las playas del Adriático. Son más famosas las del norte, no las de Croacia, que por ahí hay más turismo organizado desde hace más, pero bueno, seguramente en Montenegro se pueden encontrar esos sitios más vírgenes, menos masificados. Así que ya saben, Por ahora, para el Adriático y para la historia judía. Muchas gracias, Mati Zweig, y hasta la próxima. hasta la próxima.